millón de suscriptores. Tenemos ya en Negocios Televisión 1 millón de suscriptores y desde aquí darles 1 millón de gracias. Gracias por estar con nosotros desde hace ya más de 2 años aquí en Negocios Televisión, contándoles lo que ocurre en la economía, en los mercados financieros, en la geopolítica. Gracias de mi parte y de todo el equipo de Negocios Televisión. Hoy el dato es además otro, el dato de empleo de Estados Unidos, un dato que ha quedado muy lejos de lo que esperaba el mercado. Lejos porque el mercado esperaba un empeoramiento y no hemos tenido eso, sino más bien todo lo contrario. El dato de empleo ha mejorado mucho, el paro se ha quedado igual, 3,7, el empleo se ha disparado y aquí parece que tampoco ha pasado nada. Que sí, que el mercado en los futuros de Wall Street, pues algo peor sí que va, pero tampoco mucho en realidad. Estamos viendo una caída del 0,4, veíamos antes, pero tampoco es un retroceso muy importante. Vamos a ver igualmente, porque hoy tenemos el apoyo de Meta, que lleva una subida de más de doble dígito, igual que la que llevaba también Amazon después de esas cuentas que han sido buenísimas. Bueno, hoy miramos también, aparte del dato de empleo, aparte también de lo que ha ocurrido con los resultados, a las 3:30, ya saben, tendremos la apertura de Wall Street. Hoy tenemos que ver muchos otros temas. Comenzamos la sección de economía hoy mirando a Alemania, porque empieza el mes de febrero con una victoria. Bueno, más bien quien empieza el mes de febrero con una victoria no es Alemania, sino Olaf Scholz, el canciller, porque el Parlamento ha aprobado su presupuesto de 2024, un presupuesto que ya saben que trajo muchos dolores de cabeza a Alemania y al gobierno, un presupuesto que trajo muchísima cola, desde el fallo del Tribunal Constitucional hasta las protestas de los agricultores, que en parte fueron provocadas porque no había dinero para los agricultores y el gobierno decidió reducir de manera significativa partidas para los agricultores en ese presupuesto para que todo empezara a cuadrar un poquito y el Tribunal Constitucional se quedara tranquilo. Bueno, hoy el Parlamento alemán ha aprobado el presupuesto tan reñido para 2024, pero eso probablemente, y esto hay que decirlo, vaya a ofrecer realmente poco respiro para el gobierno de Olaf Scholz, porque ya saben que ahora en Alemania eso de no tener dinero se ha convertido en una discusión prolongada y eso de no poder vivir a base de endeudarse, como llevan haciendo desde hace 5 años, gracias a la pandemia, gracias a la guerra en Ucrania, la crisis energética y las distintas sucesivas crisis que hemos tenido desde el año 2020 aproximadamente. Bueno, el presupuesto ahora ha sido aprobado por los votos de la coalición de Olaf Scholz en el Bundestag. Hace otra vez, 5 años después, Alemania, después de estas votaciones, vuelve a esa cuestión que es constitucional, que está dentro de la Constitución alemana, que es el freno de la deuda, que el déficit en Alemania no sobrepase un determinado porcentaje del PIB, y Olaf Scholz ahora lo tiene complicado. El logro de ese acuerdo, desde luego, de aquí, le ha costado caro al gobierno de Olaf Scholz. Una crisis presupuestaria que ha afectado a la popularidad de los liberales, de los demócratas libres, del ministro de Finanzas Christian Lindner, de los socialdemócratas también de Olaf Scholz, de los verdes de Robert Habeck, es decir, a todos los partidos casi de la coalición de gobierno de Alemania. Y claro, esa aprobación del presupuesto ahora mismo en el país germano es prácticamente la constatación de que Alemania ahora mismo tiene que hacer, bueno, lo mismo, tiene que salir de ese estancamiento económico, que no recesión todavía, por lo menos en Alemania, y además hacerlo con menos dinero. Y esto de no hay dinero, hay menos dinero, lo han repetido por activa y por pasiva desde Alemania desde hace semanas. ¿Quién? Por ejemplo, Olaf Scholz, el mismísimo canciller, ha dicho muchas veces que hay menos dinero y que hay que apañárselas con menos dinero. Vamos a recordarlo. Klar ist aber, wir müssen mit deutlich weniger Geld auskommen, diese Ziele zu erreichen. Priorisieren heißt deshalb, miteinander zu klären, was wir uns leisten können und was nicht. Es geht auch Kürzung und Einsparung. Die machen wir nicht gerne, klar, sie sind aber nötig, damit wir mit dem Geld, was uns zur Verfügung steht, hinkommen. Claro, que no haya dinero es un problema, y sobre todo para el sector al que más se le ha quitado ese dinero, que son los agricultores. De hecho, fueron los primeros en salir a protestar en Europa. Lo hicieron ya el pasado mes de diciembre, donde incluso hubo alguna ocasión en la que fueron los agricultores los que, digamos, que le cortaron el paso a Olaf Scholz y a varios ministros del gobierno en los viajes que querían hacer durante las Navidades. Periodo vacacional, querían irse de viaje, los agricultores dijeron no. Si a mí no me das mi dinero, tú tampoco vas a circular libremente. Bueno, al final el compromiso alcanzado por Scholz, por Lindner, por Habeck para este año 2024, claro, requería una retirada de algunos de los recortes presupuestarios para agricultores y también la utilización de una reserva de más de 6.000 millones de euros. Lindner, de hecho, tuvo que ir de manera presencial
a las manifestaciones de los agricultores en Berlín para hablarles de tú a tú directamente a ellos y para decirles no hay dinero. Ni por esas los agricultores lo han interiorizado y se han quedado de brazos cruzados. Pero vamos a recordar cómo lo decía Lindner. Ich kann Ihnen heute nicht mehr staatliche Hilfe versprechen aus dem Bundeshaushalt. Aber wir können gemeinsam dafür streiten, dass Sie wieder mehr Freiheit und wieder mehr Vertrauen für Ihre Arbeit. Así que ahora, pues con la mala sangre que se ha creado también por esa batalla que hay abierta entre el gobierno y los agricultores, pues fíjense lo complicado que lo tiene Scholz para el siguiente gran reto. El 2024 ya está hecho, ya está aprobado el presupuesto por parte del Parlamento, pero falta ahora el de 2025, porque a partir de aquí ya no vamos a volver, si no hay otra crisis, a tener que retirar ese freno de la deuda. Y hay que empezar a ver cómo se encauza la economía de la locomotora europea, que en un primer momento, bueno, hace años ya era, pues eso, la locomotora europea, y que desde hace unos poquitos años parece que se ha dado la vuelta a la situación y es más bien el enfermo de Europa. Desde el gobierno ya reconocen que no va a ser posible llegar a un acuerdo para el presupuesto 2025 sin que haya dolor. Es probable, porque no lo quieren desde el gobierno alemán, que haya una subida de impuestos, pero por lo que sí que tirarían más sería por recorte de gastos o por recorte también de subsidios. Y si los agricultores con un recorte de gastos han reaccionado así, pues imagínense si esto puede afectar también en el presupuesto de 2025 a otro tipo de sectores. Claro, luego hay otro punto conflictivo también para el presupuesto 2025, que es, claro, hace falta modernizar las Fuerzas Armadas alemanas. Recuerden el objetivo de más del 2% de PIB en gasto en defensa que tiene la OTAN para los países miembros. ¿Cómo pretende aumentar el gasto Scholz en Fuerzas Armadas cuando no puede dar dinero ni siquiera a los agricultores, que están enfadadísimos y que están bloqueando carreteras y quemando las calles? Lo tiene complicado, pero el grave problema que enfrenta también ahora la alianza tripartita en Alemania es ese déficit que dicen fuentes de Bloomberg, es aproximadamente de 20.000 millones de euros para el plan financiero de 2025. 20.000 millones es mucho dinero que tienen que cubrir de alguna manera. Abordar esto va a requerir, sin duda, un compromiso entre socios políticos que acaban de pasar, ya saben, meses luchando para llegar a un acuerdo en privado, mientras en público lo que se están viendo son protestas en las calles cada vez más y más violentas. Bueno, hoy tratamos otro tema, la resaca que tenemos del día de ayer de Bruselas. 50.000 millones se aprobaron para Ucrania, 50.000 millones, que se dice pronto. Ayer Europa consiguió evitar lo que desde luego a todas luces era un buen marrón, que era que Víctor Orbán, quien ven ustedes aquí, volviera a bloquear un dineral para Europa, pero casi por arte de magia el húngaro decidió ceder y dar esa ayuda a Ucrania, esos 50.000 millones, algo que jamás hubiera planteado hace justo un mes, a finales del mes de diciembre. Ahora, el misterio de cómo pudo ser que Europa convenciera a Orbán, ayer nadie lo quería resolver, nadie decía nada, nadie explicaba cómo era posible que Orbán hubiera pasado de un no rotundo a un sí rotundo, porque podría haberse planteado algo entre medias, como ya hizo con el hecho de que Ucrania fuera a formar parte de ese grupo de candidatos a entrar en la Unión Europea. ¿Qué hizo Orbán entonces? Dijo, bueno, yo no quiero votar que sí, entonces yo me voy, ustedes votan por unanimidad porque yo no estoy y así yo no tengo que votar que sí. Me evito votar que sí de manera directa. Aquí no, aquí Orbán sí que dio su visto bueno. Claro, ¿cómo ha conseguido eso Europa? Ayer nadie nos lo quería decir. El único del que escuchamos alguna pista sobre cómo convencieron a Víctor Orbán fue Olaf Scholz, al canciller alemán. Dijo que la unanimidad, poder hacer algo los 27 juntos, era lo que le convenció. Vamos a recordar cómo lo decía, porque aquí Scholz fue muy selecto con sus palabras y tampoco se quiso mojar mucho. Orban last year, this year, in the run-up to the summit, but also during the summit meeting here. But we had a very subject-oriented discussion. There's nothing that exists aside what has been decided. Everything has been said. Everyone has to rely on the fact that everyone sticks to the rules, especially when we call on everyone to stick to the rules, especially as far as a rule of law matters are concerned, and this has been expressed in our conclusions. So
So we had a very clear discussion on that. It is important and necessary that we take a decision as 27 member states, and in the end, this. Bueno, pues ahí lo han oído, así que vamos a preguntar también a los expertos. Sergio Príncipe, profesor de comunicación de la Universidad Complutense de Madrid respecto a la Unión Europea, nos decía que muy probablemente fue la labor diplomática de Europa la que hizo que Orbán entrara en razón en el día de ayer, porque pensaban que al final iban a tocar los bolsillos de los húngaros, y eso es lo que Orbán no quería que se produjera. Vamos a recordar lo que nos decía Sergio Príncipe. Una buena tarea diplomática por parte de los pesos pesados de la Unión Europea para decirle a Orbán, negro sobre blanco, que si continúa con esta estrategia, lo que es muy posible es que esta política de bloquear constantemente decisiones en la Unión Europea perjudique a la ciudadanía húngara. Y en algún momento determinado, seguramente ese discurso que muchas veces Orbán utiliza ante su ciudadanía, que cuando interviene y además con una masa que él se garantiza que esté enfervorecida, de hecho suele ganar las elecciones con una mayoría solvente, pues llegará el momento en el que la ciudadanía se dé cuenta de que no solo de palabras vive la economía húngara, y a la larga el colapso, el bloqueo o una mala relación con Bruselas puede perjudicar no la política húngara sino el bolsillo de los húngaros y de las húngaras, y eso es lo que yo creo que en un momento determinado Orbán ha empezado a superar. Pero con el tiempo ya saben que los periodistas indagamos en lo que no nos quieren contar. A la vista está desde luego. Y hoy Bloomberg ha publicado un trabajo exquisito tras indagar en qué fue lo que hizo, qué fue lo que pasó en la reunión entre Meloni, Scholz, Macron, Orbán y más personas. No eran los únicos, también estaba Charles Michel y Ursula von der Leyen, los jefes de la Unión Europea. En Bloomberg cuentan que fueron varios factores. Las protestas de los agricultores, por un lado, se lo voy a resumir, pero enseguida se lo explico en detalle. Las protestas de los agricultores, el fútbol y casi el cansancio también jugó un papel importante. Lo dicen porque Orbán subió un vídeo a su Facebook donde se le veía desde luego visiblemente cansado en el día de ayer y donde decía que lo que había conseguido era un mecanismo de revisión de la ayuda de la Unión Europea a Ucrania y decía que iba a garantizar que el dinero se gastara de manera racional. Todo, ya saben, para palabras muy grandilocuentes que en realidad, pues en la práctica quizá luego no signifiquen tanto. Bueno, eso fue lo que presuntamente convenció a Orbán para que diera su visto bueno, pero hubo mucho más detrás de esto. Por ejemplo, los agricultores furiosos que veíamos ayer en Bruselas, lo vamos a ver enseguida, imágenes por cierto tomadas por el equipo de Negocios Televisión que estaba allí en Bruselas. Agricultores muy furiosos que estaban fuera de la sede de la Unión Europea, en la Plaza de Luxemburgo, tirando estatuas, prendiendo fuego a las calles, de hecho lo están viendo en esas imágenes, tirando huevos, piedras a la sede del Parlamento Europeo, furiosos. Claro, a Orbán le habían robado el protagonismo, básicamente, pero no solo el protagonismo, dice Bloomberg, según sus fuentes, que lo que le habían robado también a Orbán, estos agricultores furiosos, era también el sueño. Porque cuentan estas fuentes que ayer por la mañana en Bruselas, Orbán se había quejado ante el canciller alemán, ante Olaf Scholz y ante Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, que había pasado una noche mala, que había pasado una noche muy inquieto. Básicamente, ¿por qué? Pues porque estos manifestantes habían entrado con sus tractores en la ciudad de Bruselas por la noche, habían bloqueado el tráfico, habían hecho sonar esos pitos, esas bocinas y, claro, habían despertado también a Víctor Orbán, igual que a muchos de los ciudadanos que viven en Bruselas. Bueno, apenas un día antes, recuerden que Orbán precisamente se había posicionado más bien a favor de estas protestas, a favor de estos agricultores. Bueno, pues al final la jugada le salió regulín porque no pudo dormir bien, el pobre hombre. Bueno, en Bruselas supieron aún así sacarle una sonrisa a Víctor Orbán después de una noche de poco descanso. Charles Michel, según estas fuentes de Bloomberg, de hecho le habría provocado la risa a Víctor Orbán en esa reunión, al bromear diciéndole básicamente que esto era algo que habían organizado desde Bruselas, a propósito, que le habían traído a los agricultores a quejarse ahí. Y esto le habría hecho gracia a Víctor Orbán, según estas fuentes. Bueno, esa reunión entre Michel, von der Leyen, Meloni, Scholz, Macron y Orbán fue una de las reuniones que tuvo lugar durante la cumbre europea, pero tan tranquila parece ser que incluso, dicen estas fuentes de Bloomberg, que se pusieron a hablar de fútbol.
que es casualmente una de las grandes pasiones de Viktor Orbán, del primer ministro húngaro. Claro, estaba cansado también Viktor Orbán, ya no solo de que había pasado mala noche, de toda la presión a la que estaba enfrentando desde hacía ya más de un mes, después de la cumbre europea, donde fue él el único que dijo que no a esta ayuda de 50.000 millones. Mucha presión, muchas amenazas, también las que se habían publicado por parte de algunos medios de comunicación, presuntamente filtraciones de lo que iba a hacer Bruselas si Orbán no cedía. Y claro, es normal que en realidad detrás de toda esta lucha, no había una clarísima y rotunda contrariedad a esos 50.000 millones, sino que lo que quería realmente Orbán, pues era atención. Básicamente, atención a un país que quizá últimamente ha quedado algo más olvidado para la Unión Europea. Bueno, seguro que la frustración del primer ministro húngaro había desbordado a muchos en Europa. De hecho, Donald Tusk, el primer ministro polaco, llegó a decir ayer en su llegada a la cumbre europea extraordinaria que estaban ya cansados de perder el tiempo y que habían desperdiciado días y noches para jugar a los Juegos de Budapest. Al final, el que ha acabado jugando juegos con Budapest ha sido Europa, consiguiendo que cediera Viktor Orbán ayer. Bueno, se ha calentado mucho la cabeza Europa, está claro, así que por resumirlo mucho, Orbán parece que al final acabó consiguiendo la atención que quería, se movió como pez en el agua y le intentaron también mantener relativamente tranquilo, haciéndole sentir cómodo, con bromas, hablando de fútbol, que es lo que a él le gusta, y todo eso, claro, aderezado también con unas poquitas amenazas filtradas a los medios de comunicación para que no solo contara lo positivo, sino también el miedo a lo negativo. Bueno, y hablando de cosas negativas, cambiamos de asunto, no mucho, porque vamos a seguir hablando de agricultores, pero es que ahora parece que la furia de los agricultores europeos no amaina y que va a llegar incluso también a nuestro país. Era algo que ya nos comentaban los propios agricultores aquí en Negocios Televisión hace unos días. Desde COAG nos decían que ya se iba a hablar de manifestaciones y se espera que tan pronto como la próxima semana ya haya protestas en las calles, carreteras bloqueadas por los tractores y que la imagen sea una parecida a esta, esto es en Bruselas, pero que sea muy parecida y que esa furia llegue también incluso, quién sabe, a la capital, a Madrid. El gobierno español lo quiere evitar a toda costa. Hoy ha habido una reunión entre el ministro Luis Planas y las organizaciones agricultoras, entre ellas Asaja, COAG y UPA. Planas parece que ha salido relativamente contento, diciendo que ha sido una reunión positiva donde se ha hablado con franqueza. Vamos a escucharlo. Decir de entrada, en primer lugar, que esta reunión me ha parecido muy positiva. Me ha parecido muy positiva porque hemos hablado con franqueza de los temas que a continuación enumeraré y que estaban contenidos en la carta y el comunicado que las tres organizaciones me remitieron hace unos días, y también porque me ha permitido comprobar que, viendo lo que ocurre en Europa... Bueno, pues sí, él está muy pendiente de lo que ocurre en Europa. Se ha hablado mucho en esa reunión también de todo lo que está pasando. Ha sido una reunión de 2 horas, aunque es verdad que hay medios de comunicación que dicen que las movilizaciones realmente pues tampoco se han tratado mucho. Se han tratado las quejas. Luis Planas, de hecho, hablaba de las diferencias que hay entre las quejas de los europeos y en España, porque dice que hay determinadas cosas que aquí en España ya se han hecho desde hace mucho tiempo, pero aún así hay quejas por parte de los agricultores, que de hecho piensan la semana que viene, que mañana es sábado, la semana que viene empezar ya con esas manifestaciones. Se habla de una manifestación el 6 de febrero en Cataluña, también cortes de autopistas para el día 13. Se espera también una concentración de tractores en Madrid el 21 de febrero frente al Ministerio de Agricultura. Y queremos hablar directamente con los agricultores, que nos cuenten ellos también cómo ha ido esa reunión con Luis Planas. Cristóbal Cano, secretario general de UPA, una de esas organizaciones que se ha reunido hoy con el ministro de Agricultura. Muy buenas tardes, Cristóbal. Muy buenas tardes, Marta. Bueno, os habéis reunido con el ministro de Agricultura, él dice que ha ido bien, que ha sido una reunión positiva, donde se ha hablado con mucha franqueza. ¿Vosotros os quedáis también con esa sensación tan positiva? Bueno, el diálogo siempre es bueno, el diálogo es la base para empezar a construir, para empezar a planear soluciones al malestar que hay en el campo y bueno, en ese sentido valoramos positivamente la celeridad de la convocatoria. A principios de semana, como les comentaba, mandamos una carta al ministro pidiéndole esta reunión para empezar a ver temas y hemos tenido esa reunión esta mañana. A partir de ahí, también decir que las movilizaciones siguen su curso. Hoy precisamente hemos cerrado en Andalucía para el día 14 de febrero 2 movilizaciones, tanto en Sevilla como en Jaén. Ayer mismo, 1 de febrero, estuvimos en Sevilla capital, en este caso el sector de los frutos rojos de la provincia de Huelva, más de 15.000 agricultores que concentramos y que básicamente nos manifestamos para reivindicar infraestructura hídrica, agua para producir alimentos.
y ese calendario de movilizaciones se va cerrando por los diferentes territorios. Me consta, por ejemplo, que el día 13 habrá también una tractorada en La Rioja, en Castilla y León se están cerrando fechas. En definitiva, veremos el alcance de las movilizaciones en función de las distintas mesas que hoy en la reunión se ha explicado procedimientos, pues, por ejemplo, para buscar el máximo de flexibilización de la PAC y la mínima burocracia posible, reforzar la ley de la cadena alimentaria, impulsar una ley de agricultura y ganadería familiar que vemos fundamental para mantener el modelo mayoritario en nuestro país. Entre otras son las cuestiones que hemos visto, ¿no? Pero insisto, las movilizaciones siguen y las tendremos los próximos días. Entiendo que, a pesar de que decías que el diálogo es bueno, entiendo que no se ha visto por parte del Ministerio tampoco demasiadas cesiones, ¿no?, ante las quejas que les estáis planteando si continuáis con las movilizaciones. Eso por un lado. Y además también te quiero preguntar, ¿esperáis que esas movilizaciones que de momento nos has comentado son en puntos concretos de la geografía española puedan llegar a un punto tan llamativo como las que hemos visto en Bruselas, bueno, en Bélgica, las que hemos visto en Alemania, las que hemos visto en Francia, protestas que, claro, acaban cortando las calles, imposibilitan prácticamente el transporte a través de las grandes ciudades, el transporte hacia adentro y hacia afuera, incluso con fuego, vamos, unas manifestaciones tan, no quiero decir violentas, pero sí agresivas? ¿O pensáis que a lo mejor aquí en España no llegarán a ser tan visuales? Bueno, es importante señalar que el plan de choque que solicitamos desde el sector está enfocado en 3 niveles: el nivel europeo, el nivel del Gobierno de España y el nivel de las comunidades autónomas, porque estas 3 administraciones, las 3 tienen competencias y las 3 tienen mucho que hacer para darle la vuelta a la orientación política que nos afecta a los agricultores y ganaderos como sector productivo esencial, que bueno, que allá por la pandemia nos denominaron así o nos calificaron dentro de los esenciales y a muchos parece que se les ha olvidado, ¿no? Al ministro le hemos pedido cuestiones de su competencia y que también sea el interlocutor de todo lo que tiene que ver con la modificación de la orientación política en Europa. Y también las comunidades autónomas, como digo, tienen mucho en esa simplificación administrativa, en las interpretaciones de las normas que muchas veces pues, nos descolocan a agricultores y ganaderos y se hacen sin el necesario diálogo y de forma consensuada. Y decía también que qué tipo de movilizaciones vamos a tener, ¿no? Bueno, yo creo que aquí en España hemos tenido ejemplos de movilizaciones de muchos tipos. Hay que recordar que no es que vayamos a empezar las movilizaciones, sino que allá por 2020 empezamos un movimiento que precisamente se inició en Andalucía, en mi provincia, en Jaén, y que se extendió por todo el territorio bajo aquel lema agricultores al límite, con el objetivo de los precios justos. Conseguimos normativas que veníamos demandando, como la ley de la cadena alimentaria, que debe reforzarse, aplicarse y ser real y efectiva. Y precisamente hace pocos meses, a primeros de septiembre del año pasado, 2023, coincidiendo con el Consejo de Ministros y Ministras de Agricultura en Córdoba, bajo presidencia española del Consejo de la Unión, nos concentramos reivindicando precisamente lo que hoy sigue en vigor, ¿no? Un cambio en la orientación de las políticas europeas que tengan en el centro a los agricultores y ganaderos. Hay que recordar que el origen de Europa, el Tratado de Roma, ponía en el centro, como digo, a los agricultores y ganaderos, porque el origen de la Unión Europea era la agricultura y la ganadería, garantizar la alimentación de todo un continente, y poco a poco se nos ha ido desplazando hasta llegar no a estar en el centro ni mucho menos, sino en alguno de los extremos en todo caso, ¿no? Insisto, 3 niveles de reivindicaciones: europeo, Gobierno de España y comunidades autónomas, una intensidad de las movilizaciones que será acorde con la respuesta o no a resultados tangibles a corto y a medio y largo plazo, y veremos a lo largo de las próximas semanas cómo se desarrollan. ¿Esperáis que esto va a llegar a Madrid? Porque sí que es verdad que hay algunas fuentes que apuntan a que hay una movilización esperada ante el Ministerio de Agricultura el día 21 de febrero. Bueno, nosotros las 3 organizaciones agrarias representativas a nivel nacional no hemos convocado ninguna movilización en Madrid. Estamos trabajando a nivel territorial de comunidades autónomas. A día de hoy, lo que te puedo decir, las fechas que tenemos cerradas en unidad de acción, en algunos casos se han sumado las cooperativas agroalimentarias, por ejemplo aquí en Andalucía, y es de lo que te puedo hablar, de lo que organizamos y de la unidad de acción que llevamos a cabo y que ha dado históricamente buen resultado, y sobre eso es lo que te puedo comentar. Convocatorias que no tienen que ver nada con nosotros, pues no te puedo comentar, evidentemente.
hablabas también de 3 niveles y uno de ellos es el europeo, y parece que en Europa también miran mucho a Bruselas, en Alemania y en Francia, no solo a lo que ocurre con su gobierno nacional. No sé si ayer llegaste a escuchar las palabras de von der Leyen, pero me pareció llamativo que la presidenta de la Comisión Europea hablaba de las grandes cantidades de dinero que se da desde Europa a los agricultores. Déjame que voy a poner ese fragmento y enseguida lo comentamos, para que lo escuches tú también. Presupuesto de casi 390.000 millones de euros, que es casi una tercera parte del presupuesto europeo. Va a la agricultura. Y en 2023 Europa ofreció asistencia excepcional de más de 500 millones de euros para los agricultores más afectados por las crisis. Para mi gusto, lo más importante es lo primero que dice. Mucho dinero, 1/3, dice, del presupuesto europeo va a los agricultores. Parece que lo dice como diciendo, no se quejen ustedes tanto que estamos dándoles ya mucho dinero. No sé vosotros qué pensáis también de esas declaraciones. Me parece francamente lamentable que una presidenta de la Comisión Europea desconozca la evolución que ha tenido el peso presupuestario de la agricultura en el presupuesto total de la Unión Europea. Vamos por el 30%, en eso sí estamos de acuerdo, pero es que hace unos años superábamos el 50%. Cada reforma de la PAC, cada aplicación de cada nuevo marco de la política agraria comunitaria, se va reduciendo el presupuesto a la agricultura y la ganadería en Europa. Eso es una realidad. No vale con decir que tiene el 30% del presupuesto. Partíamos de niveles mucho más altos. Hay que proteger, hay que blindar el sistema productivo europeo o lo desmantelamos. Esa es la encrucijada que tiene la Unión Europea. ¿Mantenemos la soberanía alimentaria o la externalizamos a terceros países que producen como quieren y con las materias activas, fitosanitarios y fertilizantes que quieren? A eso es lo que hay que dar respuesta desde Europa. No sirve decir, os damos tanto. Nos dan menos que nos daba. Estás abriendo puertas a producciones de terceros países que nada tiene que ver con la forma en que nosotros producimos. Estás jugando con la salud incluso de los propios consumidores europeos. Bueno, esa es la reflexión. Insisto, creo que la dirección está muy equivocada, en este caso, en esas declaraciones de la propia presidenta de la Comisión, porque la agricultura no puede ser moneda de cambio también como lo es en el cierre de acuerdos comerciales como Mercosur, Nueva Zelanda, los que se cierren. La agricultura no puede ser moneda de cambio, porque es que tenemos ejemplos sangrantes, como por ejemplo los aranceles que nos pusieron a producciones agrícolas y ganaderos por una guerra aeronáutica entre Europa y Estados Unidos. Nada que ver con la agricultura y las consecuencias sobre nuestro sector. Eso es lo que genera hartazgo, eso es lo que genera frustración en el sector agrario, y si queremos una Europa más fuerte, desde la UPA así lo entendemos, tiene que ser una Europa más fuerte protegiendo un sector estratégico como la agricultura y la ganadería y no confrontando con él. Pues Cristóbal, muchísimas gracias también por ese contexto y esa información, porque desde luego que es interesante también saberlo y para entender también bien los mensajes que nos trasladan desde Bruselas. Cristóbal Cano, desde UPA, secretario general de UPA, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer contar contigo. Igualmente, Marta, un placer. Bueno, y a todo esto, por cierto, cambiamos de tema radicalmente, vámonos a Wall Street porque ya ha abierto la